amigos, la cocina de Tori, donde todo tiene mucho sabor. Hoy les traigo cómo hacer unos deliciosos churros. Y si quiere ver cómo es que yo los preparo, quédese hasta el final. Y ahora, adelante video. Vamos a comenzar ya con la receta. Voy a colocar la cazuela acá en la hornilla y el primer ingrediente que voy a poner va a ser la mantequilla. Seguimos adicionando la sal, el azúcar y ahora le pondré el agua. El fuego lo voy a encender a temperatura medio alta. Y con la ayuda de un batidor globo voy a ir haciendo que la mantequilla se vaya derritiendo y el fuego lo detendré cuando comience ya a hervir. Ya está hirviendo, voy a detener el fuego y ahora inmediatamente voy a agregar toda la harina. Tengo que moverla, tengo que integrarla, pero esta vez lo haré con una espátula. También se puede hacer con una cuchara de madera. Bien, yo creo que está bastante integrado. Voy a encender nuevamente el fuego. Y esto va a ser como unos 30 segundos nada más para que ayude a cocinar la harina e inmediatamente vamos a apagar. Y apagamos. Vamos para el siguiente paso, pero para eso tengo que limpiar mi mesa de trabajo. Ya limpié la mesa de trabajo para poder colocar la mezcladora de pedestal que tengo aquí porque la voy a usar. Hay dos maneras de hacer este paso. Lo primero es que en un tazón, así como este, vamos a colocar la mezcla que hicimos anteriormente. La voy a ir con la espátula colocándola así hacia los bordes del tazón, dejando como el espacio del centro limpio, sin nada o casi nada. De esta manera, vean cómo estoy haciendo. Y les voy a explicar por qué. Esto lo estoy haciendo porque si usted no tiene una mezcladora de esta o un batidor eléctrico de mano y lo va a hacer totalmente manual, está bien, lo hace de esta manera. Lo que sigue es agregarle los huevos. Los huevos deben estar a temperatura ambiente y se deben de agregar uno a uno. Mi recomendación es que si lo va a hacer así a mano, tenga los huevos ya batidos previamente para que sea más fácil a mezclar. Pero como yo voy a usar mi mezcladora, lo voy a colocar y le voy a poner el accesorio de paleta. Ahora voy a subir acá para que esté lista y voy a encenderla a una velocidad media. Voy a detener la máquina un momento porque le voy a colocar encima este accesorio que me va a ayudar a ponerle los huevos y va a ser mucho más cómodo. Ya el accesorio está colocado, vamos a encender la máquina y vamos a colocar los huevos uno en uno. Voy a parar la máquina un momento porque le voy a retirar el accesorio para poder bajar los bordes. Y voy a aprovechar para ponerle también la vainilla que me falta. Vamos a subir. Y voy a comenzar nuevamente a batir a velocidad media. Quiero chequear si mi masa ya está. Sí, ya está, miren ustedes, es como una crema. Voy a quitar el tazón para poder quitar la mezcladora y continuar con el siguiente paso. Voy a colocar mi tazón hacia un lado. Les quiero hablar de lo que haré ahora a continuación. Y es que tengo aquí una manga pastelera. Le he puesto una boquilla que tiene la punta en forma de estrella. A la vez la pongo aquí en un vaso para ayudarme a colocar la masa y que me sea más fácil. Yo voy a usar esto para darle la forma a los churros.
Ahora voy a mover todo esto porque voy a necesitar poner acá la hornilla eléctrica y enseguida regreso. Ya tengo aquí mi hornilla eléctrica y mi sartén. Yo le he puesto bastante grasa al sartén porque en ello vamos a freír los churros. Y quería mostrarles, aquí tengo este termómetro de cocina. Cuando llegue a la temperatura de 370 grados Fahrenheit es que podemos entonces freír los churros. Voy a ponérselo dentro y encendemos. Ahora, mis amores, yo quiero aprovechar mientras que el aceite se caliente para pedirles que por favor nos dejen un me gusta debajo del video si les está gustando todo lo que estamos haciendo el día de hoy. Además, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y de esta manera YouTube les deja saber cuando nosotros subamos el siguiente video y no se lo pierden, están al pendiente. Y ahora sí, voy a esperar a que se caliente el aceite. Bueno, ya el termómetro llegó a 370 grados Fahrenheit, así que lo voy a retirar para comenzar ya a freír nuestro churro. Vamos a dejarlo caer. No quiero poner mucho porque hay que darle vuelta. Por eso fue que no quise poner mucho, porque ellos están bien rápidos. Si se dieron cuenta, mi esposo me ayudó con la tijera para cortarlo. Un poquito más y ya los quito. Estos ya están listos, los voy a retirar. Los voy a poner sobre papel toalla de cocina para que boten un poco de la grasa que tienen. No se preocupen tanto porque todos queden del mismo tamaño. En definitiva, esto es para consumo de la familia. Y voy a poner más. Déjenme aprovechar para que vean cómo han ido quedando estos primeros que saqué. Bien, ya terminé de freír los churros, quedaron lindísimos. Y aquí tengo este tazón. Voy aquí a preparar el rebozado que le va a dar un extra de sabor. Y voy a comenzar agregando el azúcar. Además tengo canela. Vamos a mezclar. Y esto va a ser muy fácil. Ahora vamos a tomar los churros. Yo tengo mis manos muy limpias y los vamos a llenar con esta mezcla y lo vamos a ir colocando en un tazón. Y seguimos. Y por último tengo aquí crema de leche que ya está tibia. Yo la puse en el microwave y le voy a poner chispas de chocolate porque voy a hacer una salsa de chocolate. Después voy a mojar los churros. Y también tengo aquí canela. Ahora vamos a mover para que se derrita el chocolate. Bien, mis amores, ya terminé de preparar estos churros que se ven súper divinos. Y ahora me toca hacer el trabajo difícil que ustedes saben cuál es. Pero para ello voy a necesitar la ayuda de mi querido esposo, Albert. Viene. Aquí estoy. ¿Para qué me estabas llamando? Oh, ya sé. Para probar esto que hiciste hoy. Ella acaba de preparar unos churros que son, vaya, que veo que están deliciosos. Déjeme hacer una pequeña historia. Cuando nosotros vivíamos en Cuba, ella y yo somos de la misma ciudad en Cuba. Cuando vivimos en Cuba, nosotros acostumbrábamos a ir los fines de semana, por lo menos yo, ella también. Pero bueno, en aquel momento nosotros no nos conocíamos, cuando éramos niños no nos conocíamos. Y mi mamá me llevaba el Paquito, el parque se llamaba el Paquito. En el Paquito había un aparato para los niños montarse y disfrutar, pero también vendía unos churros, un señor que vendía unos churros riquísimos, riquísimos, riquísimos. Y nosotros principalmente, más que todo, íbamos para probar esos churros que preparaba el señor. Muy ricos, por cierto. ¿Y tú? Bueno, igual, mi hermana y yo nos llevaban nuestros padres cuando éramos niñas al parque, a Paquito, y bueno, a montar los aparatos ahí. Pero yo me acuerdo que el señor que hacía los churros los hacía en el momento ahí y se paraba, él tenía su puestecito
en la entrada del parque y había una línea muy grande, mucha gente, una cola tremenda. Y entonces uno llegaba y la cola se salía de la cerca de la entrada. Y veníamos y nos poníamos en la cola. ¿Y quién es el último? Y no, ¿quién es el último? No, yo soy el último. Y entonces siempre alguna persona cogía y se viraba y decía, oye, pero esta es la cola para los churros. Dice, la cola para los churros, ¿verdad que sí? Los churros. Pues no, pues sigo aquí. Ve tú y ve por allá y a la otra cola de los tickets y ve comprando los tickets. Yo me quedo aquí para los churros. Y veo también que ella preparó una salsa, ¿de qué? De chocolate. Porque los churros también se comen con chocolate. Ellos, así como están, con azuquita, ya son deliciosos. Pero si los pones con un poquito de chocolate, quedan deliciosos. Aquí en Miami, cuando hay un poquito de frío, no tiene que hacer mucho frío, la gente enseguida está corriendo para mi restaurante. ¿A qué? A comer churros con chocolate. Exactamente. Es un pretexto, el poquito de frío para enseguida comer churros con chocolate. El chocolate tiene que estar bien caliente para combatir el frío. Nosotros vamos a probar este churro, ella que es el de ella, yo el mío, con chocolate. Déjenme partirlo a la mitad para que ustedes vean. Se ven deliciosos, ¿no es verdad? Ahora vamos a probarlo. Pruébalo tú. Con permiso. Ahora voy a probarlo sin chocolate. Por ejemplo, ustedes se dieron cuenta de cómo está. Están deliciosos. Sigue. Sin pena, sigue. Porque realmente está riquísimo. Yo me comiera la bandeja completa ahora mismo aquí delante de ustedes. Están deliciosos. Otra cosa distinta no la puedo decir. Ay, qué rico están. Están riquísimos, esa es la verdad. Están suaves, pero por fuera, por el frito, está como crujiente. Y por dentro así suavecito, se hace así como que se encoge. Y bueno, con chocolate, otro nivel. Otro nivel, como dice ella. Otro nivel. Así es. ¿Y ahora qué viene? Bueno, ahora vienen los ingredientes. Bueno, ya vieron los ingredientes, ya saben las cantidades exactas que necesitan para preparar estos deliciosos churros. Pero yo quiero, antes de que nos vayamos a despedir, quiero invitarlos a que visiten nuestras redes sociales, tales como Facebook, Instagram Y nuestro TikTok. ¿Y para qué? Porque en ellas ustedes pueden ver fotos y videos, lo que nosotros estamos posteando constantemente, además de mantenernos en comunicación entre video y video. ¿Y ahora qué viene? Bueno, ahora nos toca despedirnos, pero viene un próximo video. No va a demorar mucho, viene un próximo video. Ella va a preparar algo seguro que es muy delicioso. No se lo pueden perder. Seguro que no se lo pueden perder. Bueno, mis amores, queremos desearles que tengan una linda semana y nos vamos a encontrar en el siguiente video. Chao. Chao.